Bueno, estábamos hablando hace un rato de economía y algo muy importante que han dicho los expertos, por ejemplo el Bank of America, es la estanflación que se estaría ya sintiendo en nuestro país. ¿Estamos o no sintiendo una estanflación? ¿De qué se trata finalmente este fenómeno? Nos vamos a conectar con Marcela Vera, académica y economista de la Universidad de Santiago, para saber un poco más de este fenómeno y por qué también muchos dicen que es muy peligroso para las economías. Marcela, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias Tarde. Hola, ¿cómo están? A Muy todos y bien, todas. muchas gracias por este contacto. Y lo primero, consultarle, ¿de qué se trata la estanflación? ¿Cuáles son los signos de ella y cómo nos puede afectar como país? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta inflación era un fenómeno que era predecible por octubre del año pasado, avisando el escenario que íbamos a tener a lo largo de este año. En este sentido, entonces, la estanflación es un fenómeno que ocurre cuando sube la inflación y, por otra parte, está generándose también un menor crecimiento, un estancamiento o definitivamente una recesión económica. Ese escenario se ha producido por una serie de factores que tienen que ver con la coyuntura actual que estamos viviendo en relación al conflicto de Ucrania y Rusia, pero también a la crisis climática, que en particular en nuestro país, ¿cierto?, afecta muy profundamente la crisis hídrica que tenemos de escasez de agua en los últimos 13 años. También existe un fenómeno asociado a la pandemia que ha disminuido la posibilidad de poder producir determinados bienes, ya sea por encarecimiento de los insumos, por costos en el acceso a cierta logística para distribuir los productos, pero también en el acceso a determinada mano de obra que no quiso trabajar en tiempos de pandemia o que se dificultó la posibilidad de determinados trabajos. En ese contexto, entonces, estamos teniendo una menor producción y, por tanto, una presión sobre los precios, porque demanda sobre los productos igual existe. Y además, por otra parte, tenemos un encarecimiento de ciertos productos en relación a fundamentalmente el precio de los commodities, dígase los productos que tienen que ver con la energía, con la producción de la energía, el petróleo, el gas, también los minerales y por supuesto entonces el trigo, el maíz, como hemos visto en los últimos meses. Claro, básicamente la economía del mundo nos está pegando de lleno a nosotros aquí en Chile con el precio de, sobre todo, los productos básicos. Eso es lo más importante. No son productos que uno diga productos de lujo o que se pueden dejar de lado, son los productos básicos. Ahora, Marcela, usted lo explicaba que se trata de este bajo crecimiento combinado con una alta inflación. Estoy viendo, por ejemplo, el IMACEC de abril que dice que la economía, el IMACEC creció un 6,9% en comparación con igual mes el año anterior. Pero la desestacionalizada, la serie desestacionalizada, habla de una caída del 0,3%. ¿Estamos o no en un bajo dinamismo en cuanto a nuestra economía chilena para hablar finalmente de esta inflación? Porque la inflación, hay que dejar de lado, ya sabemos que está disparada. La inflación está disparada y vamos a tener procesos inflacionarios tanto este año como el próximo. Entonces eso, digamos, es parte de las cuestiones que hay que resolver sin duda. En particular, muy bien decías, en relación a los alimentos. En cuanto al crecimiento, nosotros podemos observar que en efecto ya no estamos en los indicadores como los del año pasado del 11,7%, sino que paulatinamente la economía ha ido mostrando, ¿cierto?, que se va ralentizando, que va produciendo ese crecimiento económico, pero menor. Y por otra parte tenemos estas series desestacionalizadas que nos permiten entonces comparar con el periodo anterior y eso nos muestra cuál es la tendencia que está ocurriendo ahí. Y la tendencia es hacia la baja. El Banco Mundial, el mismo Banco Central de Chile, ha previsto un crecimiento entre el 1 y el 2%. Incluso el Banco Central ya situó el crecimiento para este año en un 1,7%. Entonces, en ese contexto, digamos, en el cual están confluyendo los distintos actores. Y por supuesto, para el próximo año también hay un crecimiento menor, dicho por el Banco Central, en torno a 0,8%. Y eso entonces habla de que es una economía básicamente estancada. Y entonces deberíamos tomar oportunamente medidas, tanto el gobierno como los hogares y las empresas, para poder, en efecto, prevenir esta situación y no simplemente observarla. Ahora, dos consultas finalmente. ¿Por qué es tan peligrosa? Y lo que usted decía, ¿qué medidas podemos tomar para enfrentarla de mejor manera, esta inflación que se está sintiendo o no aquí en Chile? ¿Es una realidad ya? Es una realidad, se está sintiendo, tanto, digamos, es importante que las autoridades
tomen cartas en el asunto, porque cualquier política económica tarda un tiempo primero en diseñarse, después aprobarse en el Congreso y después en ejecutarse y que veamos frutos de esa política económica. Y por tanto, deberían tomarse esas decisiones lo más pronto posible para evitar un escenario, digamos, aún más catastrófico. Hay varios elementos que uno podría abordar en esta coyuntura. Uno de ellos es asegurar, en efecto, que no sigan subiendo permanentemente el precio de los alimentos. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Por distintas vías. Una, el gobierno podría generar mecanismos para implementar, por ejemplo, un plan de política nacional que nos permita generar soberanía alimentaria, es decir, la producción adecuada de determinados alimentos, de forma de que tengamos productos disponibles, evitemos la especulación de esa manera y, por otra parte, aseguremos entonces el consumo de los alimentos para nuestro país. Otro elemento que podrían hacer, por ejemplo, a nivel de los hogares, sería empezar a comprar en aquellos lugares donde pueden acceder a precios mayoristas, de forma de poder reducir la presión sobre el gasto cotidiano que hacen las familias sobre, en particular, los alimentos. Son dos medidas que son fáciles de implementar. Uno podría pensar, pero ¿y entonces qué hacemos con los mayoristas? El gobierno perfectamente podría implementar algún tipo de sistema en donde se realice una compra mayoritaria para que entonces el comercio minorista, dígase ferias o incluso el almacén, ¿verdad?, de nuestro barrio, pueda acceder a esos precios y también pueda traspasárselo entonces a los vecinos. Son medidas oportunas que se pueden ejecutar y que nuestro gobierno perfectamente podría hacer. Para poder mantener el control sobre, por ejemplo, el petróleo, no basta solo con que aumente el nivel de recursos disponibles para el MEPCO. También es importante generar entonces acuerdos comerciales que nos permitan acceder a precios más baratos, y en nuestro continente tenemos varios países que producen petróleo y por tanto existen las condiciones geográficas para que podamos acceder entonces a precios más accesibles y que eso también se traduzca no solo a los hogares, sino a todas aquellas industrias que producen en base a este tipo de bienes energéticos. ¿Y cómo se puede finalmente... ¿Y cómo se puede también dinamizar la economía en cuanto a las empresas? ¿Cómo el gobierno podría hacerlo? Porque se habla mucho de la incertidumbre por los cambios sociales que estamos viviendo y que no se van a detener. ¿Pero qué decisiones puede tomar el gobierno? ¿Bajar los impuestos? ¿Subsidiarlas? ¿Cómo puede hacerse ahí? Es que la baja de impuestos nos afecta lamentablemente a las pymes, que son más del 80% de las empresas que tenemos en nuestro país. Tiene toda la razón. Pymes, porque digamos, las grandes empresas que son las que realmente tributan en nuestro país, que aportan a los ingresos fiscales, son 18.000 empresas. Entonces, más bien habría que hacer algún tipo de acceso a determinados créditos selectivos con muy baja tasa para dar sostenibilidad a las pymes, para dar sostenibilidad a los emprendimientos que en nuestro país son tan habituales y que requieren, ¿cierto?, de capital, sobre todo en este tipo de escenarios. También se podría hacer ese tipo de créditos selectivos para aquellas personas que quieren comprar su primera vivienda, porque estamos observando también que el gobierno está haciendo determinadas medidas para el control inflacionario que tienen que ver con las políticas que aplica el Banco Central para subir la tasa de política monetaria. Y eso elevó los costos de los créditos hipotecarios casi al doble. Entonces, es muy importante que existan, digamos, posibilidades de que la gente pueda igualmente acceder a su primera vivienda. Estamos enfrentando tasas tan altas como las que se vivieron en noviembre de 1998 y ese costo es imposible para pagar en las familias actualmente. Por tanto, es importante que hoy día se tomen las medidas oportunas para que entonces podamos enfrentar esta situación y no solo desde la condición que cada persona tenga para poder resolver estos problemas, sino que en efecto se pueda generar una resolución a nivel del gobierno y por supuesto que beneficie a la sociedad en su conjunto. Sí, ni siquiera me diga el tema de los créditos hipotecarios, porque a mí personalmente me duele sobre todo el tema de la primera vivienda, pero están buenas las ideas ahí, pensar un poco fuera de la caja de lo que ha sido últimamente las decisiones del Estado, finalmente de todos los gobiernos anteriores que también tienen que salir un poco de esta caja. Marcela Vera, economista y académica de la Universidad de Santiago, muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias Tarde. Que esté muy bien. Un gusto, que estén muy bien. Chao, que esté bien. Buena tarde.